Entonces, rápidamente, en función de los dos análisis que estuvimos haciendo, de los puntos anteriores, díganme los valores que les dio el punto 2C, que implicaba error total en una dirección, error de un ángulo, entendiendo que eran dos direcciones las medidas, y error de un triángulo, que eran tres ángulos los medidos. Habilitamos los micrófonos, Juan. Ahí está, Sí, perfecto. ahí estoy. Entonces, ¿cuánto te dio a vos los errores totales y ángulo y triángulo? Yo, ¿a quién? A vos, Juan Cruz. Error de ángulo y de triángulo. Sí, error El de- total, ángulo y triángulo. en la segunda parte, Sería, para el más grande. el tercer punto sería el C, 2C. Perfecto. El error total me dio, ya te digo, espera, acá. El error total, sí, ya había dicho, me había dado 5 y 7. Bien, Después el error angular me dio 7 segundos para la trimble y 10 para la topcon. Y el error de cierre de un triángulo me dio de 12 segundos para la trimble y 15 para la topcon. bien. Y en el caso, en la primera parte, el 2A, En o la primera parte me había dado, ya te digo, estoy complicado para encontrarla. sí, a veces, Sí, acá está. Bueno, el error en una dirección me dio de 41 segundos en ambos casos. sí. El error angular me dio de 58 segundos. Y el error de cierre en un triángulo me dio de 1 minuto con 40 segundos. Bien, fíjense la diferencia abismal entre una y otra. O sea, a pesar de que eh, por ahí, en forma casi rápidamente, nosotros podemos decir, bueno, en un triángulo chico debería funcionar todo y cerrar todo mejor. Fíjense lo malo que es el tener distancias cortas en cuanto a la determinación angular. Que después, en el caso de la plaza 8 veces mayor, vamos a tener otro problema que es la determinación de distancia, pero que sin duda la parte más difícil es la determinación angular. En este caso, al aumentar la distancia entre puntos, eh, se reduce notablemente el error de dirección y eso hace que los errores sean bastante mayor en los errores de... Bien. Eh, Yo tengo una consulta con este punto. si Eh, quien me yo, habla... Manuel. Manuel. Ah, Manu. ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo andás? La diferencia entre la magnitud horizontal, angular horizontal y la de un ángulo. ¿Cuál es, cuál es la diferencia? Esa debería ser porque yo calculé, por ejemplo, se me fue la pantalla. En la diferencia entre la angular horizontal y la de un ángulo es que en la del ángulo también tomé el error te digo, el error vertical de los ángulos cenitales. No sé si esa era la... No, no, no. En realidad apuntaba con esa definición o con esa determinación, apuntaba en que el error en una dirección, en la determinación de una dirección, es tal, que es coincidente con el error total. Tienes que determinar un ángulo, por ejemplo, el ángulo de un triángulo, vos tenés que hacer dos bisecciones. Si estás parado en el punto 1, vas a tener que bisectar al 2 y al 3 para determinar el ángulo que comprenden punto 2 al 3, parado en el punto 1. No sé si me explico. Con lo cual, a lo que apunta esa determinación es que vos realices la suma geométrica del error en la determinación de una dirección
para un caso y para el otro, suponiendo que las condiciones de medición son similares, entonces vas a cometer los mismos errores. Y en forma análoga, la del triángulo va a surgir de la suma geométrica de los errores de los tres ángulos que vos midas posicionados en el punto 1, 2 y 3 respectivamente. ¿Entendió, Manu? No, no entiendo. Porque, Ok. o sea, para determinar la magnitud angular horizontal hago por diferencia, o sea, con el error de la dirección por raíz de 2, porque son dos direcciones. No, el de la magnitud angular horizontal es el error total en una dirección, que es el que has calculado. Ah, ok, ok, ok. Esa es la suma geométrica de todos los errores, el error de lectura, bisección, dirección y algún otro, y vertical, el error Está vertical. bien, me confundí, como decía, angular, horizontal lo tomé como que es para determinar un ángulo por diferencia de dos direcciones. Y No, hice eso. sí. Sí, no, por ahí capaz que, no sé si a alguno le pasó también lo de confundir magnitud angular con dirección, pero bueno, no, la idea del inciso apuntaba a eso, a la dirección, el ángulo que se determina a partir de dos direcciones y de un triángulo se determina a partir de tres ángulos, valga la redundancia. Ok. Bien. Y, o sea, y el término propio para hacer la propagación de los errores, lo que dije, la suma geométrica, en realidad es hacer la suma de los errores al cuadrado y hacer eso la raíz cuadrada. A eso me refiero con suma geométrica de los errores. Que es lo mismo que propagar los errores por la ley fundamental del error, no sé cómo lo llaman ustedes. ¿Se entendió? ¿Quedó claro ahí? Sí, se entendió. Genial, genial. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo que quieran mencionar, comentar? Bien, entonces, ¿qué conclusiones podemos establecer al comparar los valores obtenidos en las situaciones propuestas? Bueno, esto un poco lo charlamos entre a medida que íbamos resolviendo los incisos, así que no sé si merece algún comentario adicional, pero creo que vimos las diferencias entre aplicar el caso del 2A con el 2B y eh, bueno, el 2C que complementa los resultados, ¿no? Con respecto al punto 2, ¿quedó alguna observación que hacer? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que quieran? Se sobreentiende que cada cosa que nosotros estamos diciendo acá es para que ustedes lo corrijan y lo adopten o lo adapten a su actividad práctica. O sea, no, de nada sirve que nosotros estemos resolviéndolo de esta forma y que después, cuando nos viene la entrega que ustedes realizan, al final no se condice con lo que acordamos todos acá. O sea, porque entiendo que al no haber una evolución o alguna duda al respecto, no quedó ninguna duda. Por eso es que ténganlo en cuenta para el momento Yo real. tengo una consulta que me olvidé de Bien, hacer previamente. dale, Em, no hay en problema. cuanto, cuando determinamos los errores, por ejemplo, error de verticalidad y los demás errores, em, cuando vos lo determinás, por ejemplo, haces 20 segundos dividido 12 y te da 1,7 segundos, en ese Sí, caso uno no debería redondear a 2 segundos, sino que utilizar ese 1,7 y redondear al final, porque si no, la exactamente, propagación de errores va a ser mayor. exactamente, sí, o sea, el redondeo lo vas a aproximar recién La como total. de la suma geométrica de todos los errores. Sí, 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 porque a veces el ir redondeando, en este caso son 4 errores, pero a veces el error total, si sos bastante exhaustivo, se compone de bastante más variables y si cuanto más fino hilás, se supone que si incluís más errores, tendrías que ser para ser lo más coherente o consistente posible. Así que deberías redondearlo al final del cálculo. Perfecto. Genial. Bien, Una pregunta más, por favor. sí. Sí, si podrías repetir lo del error de la puesta del jalón cuando son grandes distancias. Bien, o sea, no tengo problema en repetirlo, pero Ah, recordar, porque no escuché porque me puse después.
Bien, pero o sea, no tengo problema en repetirlo, pero recordá que después vas a tener la grabación de esto, entonces vas a poder escucharlo las veces que quieras y cualquier cosa queda la duda, me escribís o nos mandás un correo y Está bien, está bien. pero entiendo de que con lo que dijimos queda claro el tema lo del tema del jalón y la definición del objeto a visar y la sensibilidad que va a tener el error de visado en un caso y el otro. Así que, como en este caso y en cualquier duda nos consultás y con gusto. No, simplemente el valor. En vez de 7 milímetros, ¿cuánto queda? ¿Cuánto quedaría? No, 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 es que no hay un valor. O sea, justamente lo Ah, que queremos probar es que si eso lo pasa de 7 milímetros a 1 centímetro, en el caso de 8 veces mayor, no va a sí, mover la aguja en la determinación del error angular está total bien. en el de Gracias. Sí, dirección. Entonces, a eso se apuntaba, no a definir un valor concreto. está bien, está bien. Ok. Bien. Entonces, por último, llegamos al tercer ejercicio, que por ahí es el que más heterogeneidad de soluciones plantearon y que por ahí no tiene tanta resolución técnica o cálculo o lo que fuese. Eh, y acá sí, por ahí es donde más lo queremos escuchar a ustedes, a ver qué, qué resolvieron. Entonces, con respecto al punto 3, ¿qué resolvieron en cada uno de los ítems? No para ir ítem por ítem, sino ya desde un aspecto global, qué usaron en el A, qué usaron en el B y qué decisión tomaron en el C. Así vamos escuchando cada una de sus opiniones. Esperemos que igual de variado que en los casos anteriores. Yo en el primero, o sea, en el 3A, lo que dije para poder disminuir el error fue utilizar el método de reiteraciones, poner diferentes orígenes, entonces así disminuye el error del cierre de un triángulo. Ok. En el B. Y en el B planteé de poner puntos intermedios, pero no sé si está muy bien esto que digamos. Entonces con eso lo que hago es disminuir la distancia y tener mucho más triángulos, pero no sé si está muy bien esto que digamos. No quedó expuesto en función de los resultados del 2, que en función de, o sea, al tener lados más largos, eh, mejora significativamente la determinación angular. Entonces, si vos les agregás puntos, que igual tampoco era la consigna en teoría eran 8 veces mayor, entonces la distancia se agrandaba 8 veces, ahí estaría perjudicando la determinación angular. Claro. De todas formas, igual una estrategia, o sea, tampoco fuimos tan taxativos para el ejercicio, pero queremos ver las distintas formas de resolverlo. Entonces, en tu caso, pusiste puntos intermedios. Después evaluaremos qué tan perjudicial es o qué tan benigno es para la red. Y en el punto C, Y en el punto C, como ya estuvimos hablando anteriormente, casi era indistinto de utilizar una estación o la otra, pero en este caso, si es en la red más grande, yo utilizaría la triple M3 por la precisión que tiene, pero nada más, pero no sé si es indistinto en estos casos, porque la diferencia de error era mínima. ok, bien. Pero si tendría que usar la triple, usaría la más grande. Ok, ok, perfecto. ¿Otra postura? ¿Otra resolución? Gracias, Gonzalo. Yo dije lo mismo que Gonzalo, que había que usar reiteraciones, y usé la fórmula de reiteraciones y encontré que recién a los 4 orígenes empieza a bajar el error. Pero por ejemplo en el punto A me bajó unos 10 segundos más o menos, pero en el punto B recién a las 4 reiteraciones me bajó un solo segundo.
y con cada reiteración que agregaba me bajaba un segundo, entonces como que no valía la pena usar reiteraciones. Exactamente. ¿Y ahí se te ocurrió alguna otra forma? ¿O ahí? No, lo dejé planteado así. Ok, Ah, sí. Sí, es verdad. O sea, cuando el esfuerzo que lleva a agregar observaciones adicionales o reiteraciones implica de que la mejoría es de un segundo, salvo que sea un proyecto muy exigente, en general no va a ser el camino ideal para tomar en las reiteraciones. Y bueno, en el caso ujú. del B es un claro ejemplo de que un segundo a veces no justifica medir toda la cantidad de puntos o todas las observaciones que haya que hacer, encima por cuadruplicado, o sea que hay que medir 4 veces por cada situación. Así que bien. Y con respecto al C, Puse lo mismo que Gonza, que usaría nada más en el último proyecto, porque bien, es más largo y capaz ahí sí conviene que baje el error. bien, ok. Seguimos a otro más. Yo, yo bueno, puse lo mismo, que aumentaría el número de orígenes para disminuir el error triangular del triángulo. Sí, Después en el B, eh, yo lo pensé así, dije que como los errores no, la mayoría de los errores, a excepción del de dirección, no dependen de la distancia entre los puntos, dije que para disminuir los errores haría lo mismo que en la plaza con dimensiones originales. ok, o sea que la No idea sé si me explico. es la misma forma. Claro, dije la misma forma y que bueno, en este caso te va a disminuir el error de dirección, por ser mayor también. Pero adopté la misma forma que con dimensiones originales. Ok. ¿Y el C? Y en el C lo pensé con el rango de medición que tenía la estación total, cada una. Perdón, en el caso de la Trimble M3, que me fijé que si no utilizas un prisma, el rango de medición es de 400 metros. Entonces, dije que estabas en el límite de la distancia a medir cuando la plaza es 8 veces mayor. No sé si me explico. Mm, Voy de vuelta. intenté seguirte, pero Voy de vuelta, voy de vuelta. a ver, sí. Yo dije que como no sabemos si vamos a trabajar con un prisma o no, y hay veces que tenemos que bisectar solo el jalón, miré el rango de medición que tenía la estación total. Sí, Y vi que sin prisma podía llegar a medir unos 400 metros. ok. Entonces pensé que eso podría dificultar la medición de la plaza con la dimensión 8 veces mayor. Ok. Bien. Entonces dije que servía para la medición de dimensiones originales. Bien, ok. Con respecto a lo de la terminación sin prisma, cuando nosotros estamos viendo con láser, en general empieza a diverger a partir de unos cientos de metros. O sea, no me animo a decir, porque depende también de las condiciones de luminosidad que tengas, pero en general para mediciones de larga distancia, el láser no es una buena opción. Sí o sí te paras con un prisma. Hoy en día hay estaciones totales que dicen especificación técnica que llegan a 700 metros, pero nunca la he probado y tampoco sé con qué precisión llegan a esos 600, 700 metros. Entonces, con respecto a eso, o sea, sí o sí la medición va a ser con prisma. Así que en eso olvídate. Y Está bien. Está. los dos va a ser 3.000 o 4.000 metros según el caso, así que para estos efectos es lo mismo. Perfecto. Entonces, eso por ahí podría cambiar tu... Sí, sin duda que lo cambia. Pero bueno, o sea, es como para que lo tengan en cuenta. Bien. Yo Otro... tengo una consulta. Sí, Sí. ok.
No sé si iba a hablar alguien más. Por ahora yo no vi a Te nadie interrumpí, que... me parece. ¿No? No, está perfecto. Ah. Sí. Nada, bueno, que en el punto A puse más o menos lo mismo que los chicos, que al ser distancias más cortas, creo que se debería tener más consideración en la medición angular, Sí. donde no afecta tanto el error de la distancia y afecta mucho más el error de la dirección. Y también propuse de tener una cantidad de datos mayor angularmente y quizás Sí. no darle tanta bola, no darle tanta bola, pero no ser tan riguroso en la medición de distancias, como en el caso del punto B, que entiendo que al tener como bases más largas y el error de la distancia ser proporcional a la distancia, entiendo que habría que buscarle un equilibrio. O sea, no sabía si había que cambiar la disposición de los puntos de apoyo en cuanto a la distancia por ser justamente proporcional el error a la distancia. Y ver en cómo influye el error de la distancia. Bueno, y quizás no ser tan riguroso en el tema de la medición de ángulos, ya que con más distancia, como al ser el error inversamente proporcional a la distancia, vas a tener un error de dirección mucho menor. Bien, ok. Y con respecto al C, No, el C también lo mismo, que usaría la estación M3 para el caso B. el caso B, ok. ¿Por qué sería el B? Porque tenés una precisión mayor en las direcciones y bueno, al momento de bisectar el jalón vas a tener menos error de bisección y menos error de dirección. Ok. Una consideración es que en ambos casos, ya sea entendiendo que la óptica son similar, la óptica que tenga uno y otro, la apreciación y la definición en un caso y en el otro va a ser equivalente. O sea, vamos a tener el, el mismo, eh, el mismo poder de resolución visual en un caso y en el otro. La diferencia es que la resolución angular, o sea, electrónicamente ese limbo que tiene, el limbo horizontal que tenga cada aparato, va a resolver en forma más precisa una observación de dirección en un caso y en el otro. O sea, no hay que confundir de que por ahí, al ser más precisa la M3, voy a tener mejor bisección, sino la apreciación que va a hacer el operador va a ser idéntica para uno y el otro. Después puede haber alguna cuestión un poco más fina en cuanto al sistema de lentes que tenga una estación y otra, que según la jerarquía de estación que tenga, vas a ver mejor o mejor definición o no. Pero no confundamos eso con, no sé, los pequeños movimientos que podamos hacer en un caso y en el otro. O sea, el pequeño movimiento va a ser idéntico en los dos lados, vamos a poder disectar de la misma forma. La resolución interna que haga electrónica el equipo, ahí sí va a cambiar y nos va a dar la precisión resultante según la especificación de cada uno. ¿Se entendió? Y con respecto... Entonces los pequeños movimientos no varían con la precisión de la estación. No, exactamente. Incluso en el caso de la M3 de 5 segundos, cuando vos haces pequeños movimientos, te lo muestra al segundo. O sea, la variación angular, tanto en horizontal y vertical, es al segundo. Sin embargo, Claro, el tema es al registrar el dato. exactamente, o sea, como que una cosa es la visualización del dato y otro es el sigma que tenga asociado. Entonces, eso por ahí a veces confunde en el poder de resolución del instrumento y la precisión asociada a ese poder de resolución. O sea, porque bien podría leer al segundo, pero darte más o menos 30 segundos. Entonces, en ese caso, el segundo, el corrimiento del segundo sería ficticio. O sea, sería... Perfecto. Entonces, lo de pequeños movimientos es lo que viene anexado con los aumentos, el 2,5 segundos. eh, La resolución
El pequeño movimiento es una cuestión física. O sea, vos, en el caso de la M3, tenés un pequeño movimiento sin fin, en el otro tendrás los tornillos de fijación correspondientes. Ahora bien, una cosa es lo que vos puedes hacer físicamente y otro es cómo te lo muestra la estación en pantalla. No, no, eso lo entendí. Ok. Lo que también no pregunté antes era, viste que los aumentos vienen de 30 aumentos y después dice como poder de resolución 2,5 segundos o 3 segundos, o eso Ah, creo que depende de la precisión del, eh, del instrumento. horizontal. Ahí en telescopio dice, ahí potencia de resolución 3 segundos, por ejemplo, en la Trimble, y en la Topcon 2,5. Ah, mira, o sea, eh, entiendo, ahí si querés esto te lo averiguo después. Mm. Sí es una realidad que la Trimble te lo puede mostrar al segundo, o sea, eso varía, no es que varía de 3 en 3, eso seguro. Con lo cual, tendría que averiguar un poco mejor a qué se refiere esa potencia de resolución. Sí, sí, yo estuve buscando y no encontré mucho, entonces quizás nos Ok. pregunté por las dudas. Y lo de los aumentos sí es directamente proporcional a la calidad de la imagen que vos puedas ver a la distancia, sobre todo. Eh, pero eso es otra cosa. Ok. Eh, te debo eso, lo de potencia de resolución, lo investigamos y te cuento. Ok. Bien. Entonces, con respecto al B, no estaba definido, en parte a propósito, el hecho de las condiciones de mediciones en 8 veces mayor, en el predio 8 veces mayor. Si bien lo direccionamos a que la distancia entre los puntos sea 8 veces mayor, entre los puntos de la red de apoyo, podía surgir la posibilidad de proponer puntos intermedios, que según lo que analizamos en el punto de arriba, queda claro que sean achicar esa distancia perjudica el error de dirección y con lo cual el error de determinación angular. Habría que hacer ese balance entre cuánto pierdo en error de distancia versus cuánto me significa perder la resolución angular. Entonces eso podría llegar a dar una respuesta y decir, bueno, en vez de 500 metros, pongo puntos cada 250 metros, por ejemplo. Pero es verdad que no estaba definido. La mayoría creo que llegó a la conclusión de que tendría que hacer reiteraciones. Desde el punto de vista estadístico es como la herramienta más cómoda que se tiene al alcance. Es cómoda desde el punto de vista analítico, pero en campo eso puede significar un esfuerzo grande, tanto desde el punto de vista físico como económico. O sea, si tenemos que medir mucho tiempo, eso para bajar un segundo, como lo calculó AIXA, por ahí eso no puede ser tan ventajoso. Entonces, son todas variables que queríamos que ustedes trabajen y se encuentren y que vamos a seguir madurando de acá hasta que termine este cuatrimestre, que no sé cómo segmentarlo. Pero bueno, o sea, una forma era esa, la de determinación angular, o sea, por repetición o reiteración, los dos métodos que habrán visto en topo 1, topo 2. El de repetición, por cambiar los orígenes, es el que se utiliza. O sea, si bien hoy en día eso de ir cambiando los orígenes para reducir eh, los errores de graduación del limbo, por ahí ya queda segundo plano, sino es más bien una cuestión estadística de redundancia de observaciones, sigue siendo un recurso válido para acotar los errores en la determinación angular. Así que, Luis, no sé si estarás por ahí, si hay algo que nos estemos olvidando de cómo
de los objetivos de este trabajo, si de todo lo que vimos había No, algo. no, estoy, Venimos, pero estamos bien. venimos bien, o sea, no sé si... ¿Qué? Sí, sí, estamos bien. Bien, perfecto. O sea, nos quedan 7 minutos. O sea, yo creo que... La idea es que completen el trabajo y lo vuelvan a mandar, ¿no? Si ven que hay algún error. Y si no, que nos manden un mail, como que el trabajo quedó así, el que esté seguro. Sí, ok. Yo creo que todos, un poco más, un poco menos, van a poder sacar alguna conclusión a algún trabajo, mejorar un poco el trabajo. Y sí, hagan eso. O sea, cualquier cosa, si su trabajo final es coincidente con el que mandaron, envíennos un correo. Ahora ya saben, a mí en copia a Luis, o a Luis y en copia a mí, de acuerdo a lo que consideren. Y así lo anotamos. Y en el transcurso de la semana se lo mandamos. Bien. Algo que haya quedado inconcluso, no recuerdo. Al final la presentación de la clase pasada se las hicieron llegar, las subieron al campus, pudieron tener acceso, más allá de que la tengan en la presentación, ¿no? ¿Alguna? ¿No se escucha? No, yo había entrado al campus y no lo había visto y después no volví a entrar. Ok. Bueno, ahora vamos a volver a insistir a Sergio a ver si tenemos Sí, otras. estaba en el campus. Ah, O por lo ¿estaba? menos la presentación del otro día, sí. Claro, o sea, tendría que haber una segunda presentación. ¿Estaba? Ok. Bueno, entonces no. Sergio dijo que la subió, ¿no? Bien, Hoy me perfecto. lo dijo. Ok. Y un consejo hacia... Sí, ahí estoy en el campus y creo que está. Clase teórica. Bien, genial. Un consejo, más allá de que sé que por ahí cuando están en las clases es difícil por ahí mirar un poco más allá, pero si no hay algo que se entienda en las clases o que por ahí algún parámetro que por ahí lo definió como de manera axiomática, en el caso de el x igual a 10 segundos, creo que fue algo evidente, de que como él lo puso a 10 segundos, listo, lo dejamos a 10 segundos. Eso va a ser contraproducente y perjudicial para ustedes porque vamos a preguntarle el porqué de cada cosa. Entonces, mejor sacárselo en esta instancia. Sé que por ahí después lo pueden llegar a ver en sus casas y no y ahí les surge la duda. Entonces, en ese sentido, consulten. Si bien nosotros lo dejamos en el grupo y no le contestamos este fin de semana, no es que no vamos a responder, o sea, estamos atentos al grupo y intervenimos cuando sea necesario. Así que ténganlo como consejo esto de que si no se entiende, que se repita las veces que sea necesario hasta entenderlo. Y si por ahí fue porque ustedes estaban distraídos, justo no terminaron de escuchar o lo que sea, después van a tener obviamente el soporte del video para así lo van a tener disponible, así que lo pueden escuchar las veces que sea necesario. Con respecto a las definiciones, nos quedan casi 4 minutos. Con respecto a las definiciones que les enviamos por correo electrónico, creo que repasen esa, si bien no es la Santa Biblia y por ahí siempre se pueden mejorar esas definiciones, repasen todo el tema de tolerancia, predicción o errores a priori, y sobre todo la conexión que hay en uno con otro, porque esto nos da pie a lo que viene o lo que van a ver en las clases siguientes, que son todas las herramientas que nosotros tenemos desde el punto de vista del análisis y del cálculo de compensación para poder planificar de la mejor manera posible los trabajos y que cuando vayamos al campo no sea una cuestión de azar o de qué tan buen humor y qué tan buena calidad midamos en ese día, sino que ya sea algo planificado y que la probabilidad de éxito sea bastante alta. Entonces,
En las próximas clases se van a venir temas como métodos, cálculos rigurosos, va a haber una cuestión de una simulación de una red planimétrica, o sea que antes de que ir a medir, nosotros vamos a simular esos errores, que después vamos a ir a medir y efectivamente lo vamos a comprobar. Entonces, vayan viendo cómo toda la materia tiene un sentido y un hilo conductor, y si por ahí no se pierde ese hilo, consulten, que nosotros podemos intentar guiarlo para que vean que todo tiene un sentido, todo tiene un porqué. Así que no sé si tienen algún comentario más al respecto. ¿Alguna consulta? Luis, ¿algún comentario? ¿Algo que... No, todo en orden, todo en orden. Bueno, pudimos terminar en el tercer round, así que creo que por nocaut técnico, creo que estamos, bueno, nos queda un minuto todavía, así que como siempre, les enviamos la clase por correo, como venimos haciendo, y cualquier consulta quedamos a disposición para lo que necesiten. Y por ahora seguimos en Zoom. Así que, listo. Está subida al campus, ahí veo recién el mensaje. Así que, bueno, chicos, de mi parte, Bueno, gracias por... todos los que tengan dudas, consulten, no se queden con las dudas, nada más. Exactamente, estamos para eso. Bueno, chicos, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Buenas Hasta noches. luego. Chao. Chao, chao. Chao.